El rumor comenzó con una simple fotografía, pero en cuestión de horas, se transformó en la noticia más comentada del momento. Cenk Torun y Mahasine Meravet fueron vistos juntos en un viaje que, según fuentes cercanas, fue tan inesperado como inolvidable. Ninguno de los dos confirmó nada, pero las imágenes hablaban por sí solas. Miradas, sonrisas y una complicidad imposible de ocultar. Las redes se llenaron de comentarios y teorías, alimentando el misterio que los rodea desde hace meses. La prensa no tardó en reaccionar. Programas de televisión y portales internacionales comenzaron a hablar de lo que parecía ser algo más que una simple escapada de amigos. Amor en el aire, titularon varios medios al describir las imágenes que se filtraron. En ellas, Cenk y Mahasine aparecían caminando juntos por un sendero rodeado de naturaleza, lejos de los reflectores y del ruido de la ciudad Tontokunto. La conexión entre ambos era evidente. Sus gestos transmitían una tranquilidad que solo tienen las personas que se sienten en paz. Testigos locales aseguraron que el viaje fue discreto, pero lleno de momentos especiales. Los dos fueron vistos en pequeños cafés, riendo y hablando durante horas, como si el tiempo se detuviera a su alrededor. Nadie los molestó, nadie intentó interrumpir ese instante de intimidad. Era evidente que querían disfrutar sin máscaras, sin poses, sin cámaras. Los que los vieron aseguran que pocas veces habían presenciado una energía tan genuina entre dos personas. Cenk Torun, conocido por su carácter reservado, mostró un lado más humano y espontáneo. En varias imágenes se lo ve sosteniendo la cámara mientras Mahasine sonríe al horizonte. Esas fotografías recorrieron el mundo, generando miles de reacciones. Los fans no tardaron en bautizar el viaje como la escapada del amor. Los comentarios iban desde la emoción hasta la curiosidad, todos deseando conocer la verdad detrás de esas imágenes. Por su parte, Mahasine Meravet se mostró radiante. Vestida de manera sencilla, sin maquillaje evidente, transmitía una belleza natural que encantó a sus seguidores. Su risa, captada en varios videos, se volvió viral. Muchos destacaron la naturalidad de su relación con Cenk, una complicidad que no necesitaba palabras. No eran gestos preparados ni miradas calculadas. Era algo auténtico, de esas conexiones que solo se dan una vez. Los medios comenzaron a especular sobre el destino exacto del viaje. Algunos mencionaron el sur de Italia, otros, una pequeña isla en Grecia. Ninguno de los dos confirmó la ubicación, lo que aumentó aún más el misterio. Lo único que se sabía con certeza era que se trataba de un lugar tranquilo, lejos del bullicio mediático. Queríamos desconectar del mundo, había dicho Mahasine a una amiga cercana, según filtraron algunas fuentes. La pareja, si es que ya se puede llamar así, fue vista también en un pequeño puerto, caminando de la mano mientras el sol caía sobre el mar. Esa imagen se convirtió en una de las más compartidas del año. Los comentarios se multiplicaron en cuestión de minutos. No necesitan decir nada, se nota todo, escribió un fan desde España. La escena tenía un aire de película romántica, pero lo que la hacía especial era precisamente su sencillez. Con el paso de los días, los rumores aumentaron. Algunos medios afirmaron que el viaje había sido planeado desde hace meses, mientras que otros aseguraron que fue una decisión repentina. Lo cierto es que tanto Cenk como Mahasine parecían más felices que nunca. En sus redes, ambos compartieron mensajes enigmáticos sobre el amor, la vida y los comienzos. Ninguno mencionó al otro directamente, pero todos entendieron la conexión. Los fans de ambos actores comenzaron a unirse bajo un mismo sentimiento: apoyo incondicional. Miles de seguidores compartieron videos y frases inspiradas en su historia, creando una ola de cariño internacional. En Turquía, Marruecos, España y Latinoamérica, el tema fue tendencia durante días. Los medios los describieron como la pareja más admirada del momento. Y aunque no confirmaron nada, sus miradas ya lo habían dicho todo. Cenk fue abordado por periodistas al regresar del viaje, pero solo respondió con una sonrisa. Hay momentos que se viven, no se explican, fue su única declaración. Esa frase se volvió viral en cuestión de minutos. Los usuarios comenzaron a repetirla como un mantra, acompañada de imágenes del viaje. La sencillez con la que manejó la situación
generó aún más respeto hacia él. Nadie dudaba de que algo especial estaba ocurriendo entre ambos. Magazine, en una publicación posterior, escribió una frase que avivó el fuego: el amor no se busca, se encuentra en el momento exacto. Esa frase bastó para confirmar lo que todos sospechaban. Su publicación fue comentada por miles de personas, entre ellas figuras públicas que destacaron su valentía y sensibilidad. En pocas horas, el viaje se transformó en símbolo de autenticidad y amor verdadero. La historia no tardó en convertirse en tema central de revistas y programas de entretenimiento. Analistas, presentadores y fans debatían sobre el significado del viaje. ¿Fue una escapada romántica o solo una amistad profunda? Nadie lo sabía con certeza, pero la química entre ellos era imposible de ignorar. El público no necesitaba confirmaciones, porque la conexión se veía en cada gesto, en cada mirada, en cada sonrisa compartida. Con el tiempo, más detalles salieron a la luz. Se supo que durante el viaje ambos participaron en actividades al aire libre, exploraron lugares históricos y compartieron momentos lejos del ruido mediático. Fue un viaje que nos recordó lo que realmente importa, habría dicho Zeng en una conversación privada. Esa frase fue interpretada como una reflexión sobre el amor y la sencillez de la vida. Lo más sorprendente fue la madurez con la que ambos afrontaron el interés mediático. No hubo declaraciones impulsivas ni desmentidos. Simplemente dejaron que el tiempo hablara. Ese silencio, más elocuente que cualquier palabra, se convirtió en su sello. Los medios reconocieron que pocas veces una historia había sido manejada con tanta elegancia. El misterio, lejos de alejar al público, solo aumentó la admiración. Semanas después, los rumores sobre un posible proyecto juntos comenzaron a circular. Las productoras habrían notado la magia entre ellos y estarían considerando reunirlos en pantalla. Los fans celebraron la posibilidad, imaginando cómo sería verlos compartir escenas otra vez. El viaje fue el comienzo de algo más grande, escribió un seguidor, y muchos estuvieron de acuerdo. La historia, lejos de apagarse, parecía apenas comenzar. Hoy, el viaje de Zeng Torun y Magazine Meravet sigue siendo recordado como uno de los momentos más comentados del año. No fue solo una noticia de amor, sino una demostración de conexión, respeto y autenticidad. En un mundo donde todo se publica y se finge, ellos eligieron vivir. Amor en el aire no fue solo el título de una historia mediática, sino una verdad que se respiraba en cada imagen. Y aunque no se sabe qué ocurrirá después, una cosa es segura: ese viaje quedará grabado en la memoria de todos.